Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, utilizada en todos los centros de fertilidad para ayudar a las parejas o mujeres solas que presentan dificultad para conseguir un embarazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde transmitimos este programa Consulta Médica. Que tú sabes que cada semana llevamos un tema de interés para tu salud y que siempre es platicado en cada ocasión por diferentes especialistas de un gran prestigio académico nacional e internacional que están siempre cada semana aquí con nosotros. En esta ocasión les voy a presentar a nuestro invitado en un momento más. Quiero decirte que estamos presentes en todas las plataformas de redes sociales, estamos presentes a través de las plataformas de televisión, internet y en YouTube puedes ver la liga de nuestro programa Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Consulta Médica, y ahí puedes seguirnos también. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado por demás interesante también. El tema es preservación de la fertilidad. ¿Sabes de qué se trata y qué quiere decir preservar la fertilidad? Además, vamos a hablar de las principales indicaciones de la incubación in vitro para poder tener toda la idea si estás en una situación de estas características que quieras iniciar un proceso médico, un procedimiento médico de estas características, pues te enteres de todo lo que vamos a platicar, los detalles. Vamos a ir a una cápsula y enseguida que regresemos te presento a nuestro invitado. Regresamos. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, utilizada en todos los centros de fertilidad para ayudar a las parejas o mujeres solas que presentan dificultad para conseguir un embarazo. El éxito depende de muchos factores, pero la edad de la mujer es uno de los más importantes. Además, también influirá las posibilidades de éxito de este tratamiento que los espermatozoides de la muestra seminal tengan buena calidad. La fecundación in vitro es un tratamiento de fertilidad que consiste en extraer los óvulos de los ovarios de la mujer mediante punción folicular y a continuación fecundarlos en el laboratorio con los espermatozoides del varón o un donante. Hay personas que se refieren a la fecundación in vitro erróneamente como inseminación in vitro. Igualmente, también es posible encontrar el término fertilización in vitro, el cual es el más usado en Latinoamérica. ¿Qué te parece? Muy interesante el tema, ¿no? Bueno, pues vamos a abordarlo aquí con nuestro invitado, que me da mucho gusto tenerlo aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ever, ¿cómo estás? Hola, Martín. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenido, pues ya eres de casa. Ya nos has acompañado en varias ocasiones y bueno, está por más decirte que siempre es bienvenido. Ebert Flores Leal, el doctor Ebert Flores Leal es especialista y biólogo de la reproducción. Y bueno, tiene un currículum muy interesante que ahorita lo vamos a platicar. Yo quisiera preguntarte, Ever, ya nos lo has dicho, pero mucha gente de repente no ve los mismos programas. Y bueno, quisieras platicarnos de dónde eres egresado, dónde estudiaste la carrera de medicina, Ever. Claro que sí, estudié medicina en la Universidad de Guadalajara. Ajá. Después tuve la oportunidad de hacer la especialidad de ginecobstetricia en el IMSS en León. Y la oportunidad de hacer la subespecialidad en el ISSSTE en el 20 de noviembre, avalado por la UNAM, y tuve la oportunidad de hacer un fellow en el grupo de reproducción de RMA de Nueva York. Sí. Y actualmente estoy aquí en Morelia, dando servicio a las personas. Oye, Ever, y todo eso lo dices tan sencillo, pero ¿cuántos años ha representado desde que empezaste la licenciatura, que eso es, hasta que terminaste el fellow? ¿Cuántos años fueron? No tantos como la cirugía plástica, pero... No, ¿cómo no?
Sí, son 6 de carrera, 4 de la especialidad. 10. Y 2 años de la sub. Ajá, 12. Son 12 y los 3 meses del FELU. Ajá. Entonces es eso. 12. ¿No? 12 años, sí. Oye, Ever, y cuando saliste de de la carrera de medicina para hacer el examen del ENARM, porque es importante mencionarlo, mucha gente dice, bueno, es un especialista, pero no sabe ni cuántos años se lleva un especialista en formarse. ¿Tuviste algún contratiempo en la primera intención o la primera oportunidad? ¿Entraste al ENARM o tuviste que presentarlo 2 veces? Siempre hago esta pregunta. ¿Cómo te fue a ti para entrar? Tuve la fortuna de ingresar de inmediato. Más bien tenía dudas si aplicar el primer año a la especialidad. Tenía muchos otros proyectos complementarios, pero sí, tuve esa fortuna. Sí. Y lo que no se da cuenta uno es que después ya no descansas, ¿no? Así es. Pero muy feliz, ¿no? Qué bueno. ¿Y después de que terminaste, te viniste a radicar aquí a Morelia o te regresaste a Guadalajara? Fíjate, ¿no? Trabajé en la Ciudad de México un par de años al terminar y después inicié un proyecto, abrí una clínica de reproducción en la ciudad de Nuevo Vallarta, Lee Fertility Center, les mando un súper saludo, que tuve la oportunidad de dirigir poco más de un año y ya después, por algunas cuestiones personales, me casé con una moreliana. Y eso fue lo que hizo que te vinieras. Fue una de las razones muy grandes, y aparte que Morelia es una ciudad preciosa que no tiene comparación, y aquí estamos. Pues me da mucho gusto y pues que estés sobre todo aquí desarrollándote en tu práctica privada y institucional. ¿En dónde trabajas? Coméntanos. Sí, originalmente soy médico adscrito en ginecobstetricia en el Hospital Civil. Ahorita estoy de permiso. Sí. Y actualmente colaboro en el área de regulación sanitaria del estado de Michoacán. Bueno, en otras palabras, él es el titular, él es el comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios aquí en el estado. Y bueno, es otro tema completamente diferente que ya después te invitaremos para platicar de eso, porque son diferentes áreas que maneja la COEPRIS. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema de biología de la reproducción. ¿Qué tan frecuente es este tema y sobre todo que nos hables de cómo preservar la fertilidad de manera general, Ever? Aquí hay 2 variables muy importantes, ¿no? Nos vamos a enfocar en el tema de la salud de la mujer. La mujer ya juega un rol muy diferente social, ¿no? Se involucra mucho más en todos los temas científicos, académicos y laborales, lo cual hace que postergue el inicio de su reproducción. Pero hay una variable que no nos gusta mucho. La mujer nace con un número determinado de óvulos. Y esos óvulos, mes con mes, si bien es cierto, al final logra uno solo ovular, no quiere decir que solamente se utilizó uno para selección de Son cortes completas, 10, 12, 15, de tal suerte que tiene un tiempo finito. Las mujeres mexicanas entre los 46 y 52 años llega el cese total y se le llama menopausia. Pero después de los 33, 35 años, tanto la calidad como la cantidad de óvulos comienza a disminuir. Y llegamos a puntos críticos después de los 39, 42 y 44 años. Entonces, esto ha hecho que a las mujeres acudan cada vez más a estos programas de preservación, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, la principal causa de preservación quizás son causas oncológicas. Una mujer que tiene cáncer de mama, es muy joven, no ha tenido bebés y congela óvulos o embriones y ya tiene una pareja estable. Pero en países como España, por ejemplo, la principal causa de preservación pues es postergar la fertilidad por temas profesionales o temas recreativos o proyectos emprendedores, ¿no? Y creo que es muy interesante porque aquellas pacientes que no lo hacen y llegan a una etapa reproductiva entre los 40 y 42 años y necesitan una técnica de reproducción asistida, la tasa de éxito es del 20% cuando mucho. Pero no porque tenga algo malo su organismo, sino que es natural que esa calidad de los óvulos vaya disminuyendo con la edad. Y después de los 42, la mayoría de los procesos de in vitro exitosos son producto de una técnica que se llama donación de óvulos, que también es excelente, pero los programas de preservación hacen que la reproducción sea con el propio material genético. A eso se refiere el preservar la fertilidad. Así es. Conservar los óvulos. Conservar los óvulos o parejas ya estables que deseen hacerlo de otra forma, pueden preservar embriones. Oye, y esto o este tema también va muy de la mano con las principales indicaciones de fecundación in vitro.
¿Nos puedes hablar más o menos de qué se trata? Sí, de manera general, platicarles que la fecundación in vitro es una de las técnicas en reproducción madre, se ha convertido, nos ha ayudado muchísimo y hace que nuestros pacientes sufran menos, no solamente en el tema biológico, físico, sino en el tema emocional, ¿no? Aquellas técnicas muy tardadas de inducción de ovulación, cosas muy simples pero con bajas tasas de embarazo, ya están resueltas con las técnicas de reproducción asistida. Y las principales causas que tenemos las dividimos en dos. Las masculinas ahora representa el 40% de las causas de in vitro. Que no se muevan bien los espermatozoides, que la forma no sea tan adecuada, que haya menos cantidad. Y el otro 50% tiene que ver con factores femeninos. Los principales son alteraciones en la ovulación, oclusión tubaria, ¿no? Se les tapan sus trompitas por procesos inflamatorios crónicos y ese proceso es irreversible. Endometriosis también, ¿no? Es otra de las indicaciones, ¿no? Así es. Y hay un porcentaje bien interesante. Infertilidad inexplicable. Estudiamos a la pareja y todo está normal, pero no logran embarazarse. Y es otro abordaje también que cada vez vemos más común, multifactorial. Y antes no se contemplaba esto último que acabas de mencionar, o sea, se enfocaban más a las causas más frecuentes y pues como que no tomaban en cuenta la inexplicable, ¿no? La inexplicable tenía un problema, ¿no? Todo está normal, intenten. Oye, pero tengo 5 años, tengo 6 años, tengo 8 años, tengo 10 años. Sí, pero tus trompas están permeables, tu semen está normal y sí ovulas. Son las pacientes que si pasan 5 años y es infertilidad inexplicable, el pronóstico nos cuesta más trabajo con la fecundación in vitro. Es por eso que la definición de infertilidad debe ser muy clara. 12 meses de tener vida sexual con tu pareja, 1 o 2 veces por semana y no logras embarazarte, hay que estudiar. Hay que estudiarlo. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, Ever. Claro que sí. Y vamos a continuar hablando de este tema tan importante. Yo te invito a que nos acompañes a la otra parte del estudio que estamos aquí preparados en el Hospital Ángeles Morelia. Y usted que nos está favoreciendo con su atención, acompáñenos, por favor, no se vaya. Pásale, Ever, por acá. Ven. Pues ya estamos aquí de regreso en este programa y si usted acaba de sintonizarnos, yo quiero sugerirle que por favor nos vea a través de redes sociales. Las redes sociales estamos presentes en todas las plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, y ahí aparecen las ligas y le voy a pedir un favor. Por favor, comparta en sus redes sociales. Esta es la información que realmente debemos de hacer viral y debemos de hacer circular, porque esto seguramente, si a usted le parece interesante el programa, le va a ser de utilidad para cualquier otra persona, tanto familiar, amigo, conocido. Entonces, compártanlo en sus redes sociales, por favor. Y estamos hablando en esta ocasión con el doctor Ever Flores Leal, quien es biólogo de la reproducción. Estamos hablando precisamente de un tema muy interesante y muy actual hoy en día por toda la tecnología como ha avanzado en esta rama, en este rubro de la medicina, y es preservación de la fertilidad. Ya nos comentabas, Ever, que son diferentes aspectos por los cuales una mujer decide entrar a esto de la preservación, ¿sí? La más importante es que ya puede estar en una edad en la que ahorita no se puede embarazar o no quiere embarazarse, no es que no se pueda, pero porque tiene otros proyectos. Pero también está el otro rubro de que ya se está acercando, ¿sí?, a la edad y que a lo mejor no quiere en ese momento también, pero quiere conservar sus óvulos para poder hacer la preservación. De esto, aquí en Michoacán, en nuestro medio, ¿qué tan frecuente es que busque preservar la fertilidad de alguien? Cada vez es más frecuente. Quizás hace 3 años o 4 años preservaban en mi consulta 2 o 3 pacientes al año, y los últimos 2 años, o sea, es el triple de pacientes que están buscando preservar. Y lo bueno es que esto ya se platica en la consulta, ¿no? Si una paciente tiene 33, 34 años, es importante también saber cuándo se puede preservar. Claro. No sería no tan factible tener 40 y querer preservar. Por lo que platicábamos de la lógica que tiene la edad de los ovarios.
si a los 33 años, por ejemplo, desean postergar su fertilidad, no tienen una fecha, o quizá tengan muy claro que los próximos 5 o 6 años no se van a embarazar, hacemos una evaluación de la reserva ovárica. Ok. Se puede hacer de 2 maneras, con un simple ultrasonido endovaginal, contando los folículos antrales o las bolitas negras que tienen en sus ovarios, o por medio de métodos hormonales, ¿no? Actualmente es muy sonado, les piden hormona antimülleriana, creo que ahorita un poco en exceso, pero es una forma de evaluar la reserva ovárica y sobre eso decirles cuándo es el mejor momento. Sí. ¿No? Y lo recomendamos antes de los 35 años. El potencial de embarazo de óvulos de una paciente menor de 35 generan óvulos, embriones de muy buena calidad con un potencial de embarazo muy, muy bueno. Oye, Ever, y en este tipo de consultas, cuando alguien llega contigo, regularmente es una situación en la que siempre o debería estar siempre la pareja presente en este tipo de consultas, por todo lo que tienes que empezar a explicarles, ¿no? ¿Qué tanto aceptación hay de esto de preservar la fertilidad por parte de los esposos? ¿Cómo has sentido tú en la consulta ese tipo de aspectos? ¿Es nada más la mujer o también el hombre? La mayoría de las veces no tienen pareja estable y los casos pocos en donde ya son esposos y por proyectos personales no se quieren embarazar, bastante bien. Okay. ¿No? Se criopreservan los embriones y no tienen ya ese estrés de 1 año, en 2 años. En cuando ellos decidan generar el embarazo, solamente se hace una transferencia de embriones, un procedimiento muy simple, muy rutinario y es suficiente. Pero la mayoría son mujeres que no tienen todavía una pareja estable. Ahora bien, ¿qué tipo de enfermedades o morbilidad está contraindicado para hacer este tipo de procedimientos? Hay muchos tabús en relación al uso de hormonas, le llaman nuestras pacientes. Claro que las estimulaciones son a base de hormonas que generalmente todas las mujeres producen en su cerebro, la FSH y la LH, pero las damos en dosis más grandes y de una manera constante, lo cual hace que haya en un solo ciclo una producción mayor de óvulos. Al lugar de 1, que haya unos 4 o 5 por ovario, quizás es algo muy adecuado. Los efectos adversos son agudos, quiere decir durante el procedimiento. Es por eso que diario tienen que estarse aplicando las dosis. Y tienen que ver con el aumento muy exagerado del estradiol, una hormona que se produce cuando los óvulos crecen y tiene que ver con inflamación, con alguna incomodidad, cambios de humor, pero son transitorios. Generalmente 7 días después de la extracción de los óvulos, a las pacientes disminuye su sintomatología hasta en el 80%. Hay quienes les preocupaba a aquellas pacientes que tienen predisposición a cáncer de mama si estos niveles tan altos de estrógenos que no son fisiológicos, les llaman, pudieran generar que alguna lesión creciera de una manera alarmante o que se pudiera desencadenar esa predisposición a cáncer de mama y que ahora se manifestara. La realidad es que no hemos visto ese efecto secundario, entonces son procedimientos seguros. Ahora, en nuestro medio, Ever, aquí en el estado, hay toda la tecnología para hacer o hacer esta disposición del tejido de los óvulos, de los embriones. ¿Lo hay aquí o todavía los conservan en otro lado, en México, definitivamente en Guadalajara? hay 3 clínicas, creo, 4 clínicas de reproducción asistida aquí en Morelia. Y se hace todo tipo de procedimientos de reproducción asistida. Congelar óvulos, la realidad es que no es complejo. 10 a 12 días de estimulación. La extracción dura 20 minutos, dormiditas un ratito en el quirófano. Se pasan los tubos con el líquido folicular al embriólogo, quien es quien al final de cuentas los separa, los limpia, los pone en un medio de cultivo, los estabiliza en un incubador y ya después los criopreserva, que es algo muy noble. Antes se congelaban células y al congelar la temperatura necesaria bajaba muy lentamente, formaba cristales y al descongelar perdíamos muchas células, se ponchaban las células, se destruían. Y ahora con la criopreservación se llega de manera ultra rápida a la congelación del embrión o del óvulo, no forman cristales y nos sobrevive el 90% o 95% de las células que criopreservamos y es aquí en Morelia. Lo único que no estamos haciendo en Morelia
hasta el momento, ya espero, primero Dios, pronto hacerlo, es biopsiar embriones para cariotipo embrionario. ¿No? Ahí sí tenemos que ir a Ciudad de México, Guadalajara o León, que son las más próximas, algunos a Monterrey, depende tu gusto de laboratorio, pero todo lo demás se realiza aquí en Morelia. Eso es importante mencionarlo porque mucha gente de repente se va a México o a Guadalajara pensando en que aquí, bueno, tal vez dicen aquí hay biólogos de la reproducción como tú, pero pues los van a mandar o nos van a mandar a hacernos estudios a México o a Guadalajara y entonces pues mejor me voy definitivamente a buscar a alguien en Guadalajara. Ya están aquí toda la tecnología indispensable, tanto en el medio privado, ¿verdad? En el medio público. En el medio público no, así es. Okay. Hay muy buenos biólogos de la reproducción, tenemos buenos colegas y los laboratorios que hay también, algunos tendrán sus particularidades, pero creo que son bastante suficientes. Casos más complejos, claro, si hay un laboratorio que te ofrezca una mejor opción para ese caso más complejo, pues claro que le pedimos al paciente que haya que viajar. Pero para la preservación, un procedimiento muy simple, congelación, se puede hacer aquí en Morelia sin ningún problema y la mayoría de los casos de fecundación in vitro. Y hablando de fecundación in vitro, ¿en qué consiste esto? Platícanos más detalladamente para que el auditorio que está viéndonos ponga y tengan las dudas que tenga, pues las pueda aclarar con tu comentario. Claro, 4 fases, ¿no? La primera es la de preparación. Sí. Se estudia, se evalúa a la pareja para que a la hora de iniciar el proceso esté en las mejores condiciones. El trabajo principal se realiza con la mujer. Una vez que el protocolo está ya realizado, calculamos la dosis de medicamento que le vamos a aplicar. Depende de la edad, del peso de nuestra paciente, de sus antecedentes, del factor que esté alterado. Y escogemos el tipo de medicamento, la dosis, y la estimulación ovárica comienza en el día 2 del ciclo menstrual. Es una serie de inyecciones periumbilicales, ya que el peritoneo absorbe muy bien el medicamento, y más adelante se agregará una inyección en el brazo. Este proceso dura entre 10 y 12 días en la mayoría de las parejas, hasta que tenemos óvulos de un buen tamaño, que nos hablan de madurez, buenos niveles de estradiol, que también nos apoyan para la madurez. Vamos a la segunda fase, que es la extracción. ¿No? Captura ovular le llamamos. Nuestra paciente está dormida, es un quirófano que está aledaño al laboratorio de in vitro. Nos la duermen y es por vía vaginal, como si fuera un ultrasonido, con una pequeña aguja. El procedimiento es guiado por ultrasonido. Aspiramos ese líquido folicular que está dentro de los ovarios y ese frasco lo pasamos al laboratorio y el embriólogo lo separa. Ese mismo día el esposo da una muestra de semen por masturbación y en el laboratorio se capacita. Quiere decir que se separan todas las células que no se mueven bien, se colectan solamente las más móviles, las más normales, y supongamos que el embriólogo ya tiene 10 óvulos de este lado, escoge los 10 mejores espermatozoides, los puede seleccionar por su forma, por cómo se mueven, etcétera, o a veces hacer unas tinciones especiales para escogerlos de mayor calidad, y podemos hacerlo de 2 formas. Los inyecta, que le llamamos ICSI ese proceso, y los mete al incubador, o puede depositarles una gota de espermatozoides a cada óvulo y que fecunden solos dentro del incubador. Hay 2 momentos en la cuarta fase para realizar la transferencia de embriones. Esos embriones que se generaron, fecundaron in vitro, se desarrollaron en el incubador. En el día 3 o en el día 5 de desarrollo, de preferencia es ir al día 5, mayor potencial de implantación, se descartan aquellos embriones que no son de tan buena calidad. Con la vejiga llena, nuestra paciente despierta, nos acompaña el esposo. El embriólogo los coloca en una cánula muy suavecita en la punta. Y con el ultrasonido guiado, nosotros depositamos esos embriones en el fondo del endometrio. Después, 10 a 13 días después, hacemos una prueba de embarazo. Entonces, de manera general, ese es el proceso de fecundación in vitro, no tan complejo. En un mes los preparamos y en el siguiente mes podemos estar haciendo el procedimiento. Solamente aquellos pacientes que tengan que corregirles algún factor, que el factor masculino, que hay que bajar de peso, hay que suplementar hormonalmente, hacer una prueba de control para entrar en mejores condiciones, o que nuestra paciente tiene que bajar de peso. El peso es fundamental. Sabemos que la grasa ya tiene factores inflamatorios, produce un estrógeno, aunque es más débil, pero produce un estrógeno, la estrona, y también a veces inhibe una buena estimulación. Entonces bajamos de peso, hacemos estudios, corregimos hormonalmente prolactina, hormona tiroidea, lo que sea necesario en nuestras pacientes, y el proceso de in vitro es ese. Nuestras pacientes que vienen de Estados Unidos, ¿no? A veces, ¿cuántos días voy a estar allá? Exacto. En 18 días puede regresar a casa
con el procedimiento completo. Su esposo puede venir 2 días en lo que se colecta la muestra y puede regresar. Se puede regresar. Y es muy importante lo que ya nos mencionas, que no es un procedimiento quirúrgico donde se tenga que, sí es bajo un procedimiento anestésico y en quirófano, pero no es una recuperación como de una cirugía, de una histerectomía, de una cesárea. O sea, no es nada de eso, que muchas veces la gente interpreta como que, pues es que me tienen que operar para quitarme los óvulos y luego me tienen que operar para ponérmelos. O sea, todo son procedimientos ambulatorios. Eso es muy importante. Vamos a ir una pausa, si me permites, claro Ever, y continuamos. Por favor, no se vaya. Estamos platicando de las indicaciones de fecundación in vitro y también estamos hablando de preservación de la fertilidad. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso nuevamente con este interesante tema que estamos platicando con el doctor Ever Flores Leal, quien es un biólogo de la reproducción con una gran experiencia y una trayectoria nacional e internacional, un gran prestigio, y además es nuestro comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios, una autoridad dentro de aquí del estado. Y bueno, el tema es muy interesante, pero yo quiero preguntarte, Ever, todo este proceso que ya nos platicaste genera temores a la pareja. ¿Cómo enfrentar o cómo orientar a la pareja, a ambos, sobre estos temores, estos miedos que tiene? Porque tiene un aspecto psicológico también, sobre todo si no sucede, si no haya éxito en el intento, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Sí, yo creo que en el tema emocional, dentro de nuestro protocolo, tienen que recibir una asesoría psicológica, porque enfrentarte ante algo tan natural y que volteas en tu entorno y pues tiene bebé tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, tu vecino, tu alumno, el joven, etcétera. Claro que el necesitar una técnica de reproducción asistida tiene un impacto emocional importante y tiene que haber un acompañamiento de nuestros terapeutas. Definitivamente es súper importante esa consulta. Y número 2, tener mucha claridad de dónde estamos parados. Las técnicas de reproducción asistida tienen porcentajes de éxito acorde a ciertas variables, porque de repente llegan pidiendo una garantía del 100% por algún comercial que escucharon, de etcétera. Televisión. Entonces, entendemos que puede haber grupos de reproducción o quizá empresas que se dediquen a este tema, o empresas publicitarias que tengan estrategias de mercado, ¿no? Pero las técnicas de reproducción asistida tienen un porcentaje de éxito con algunas variables. Así es. La variable más importante es la edad. La segunda variable es el peso y la talla, la reserva ovárica, cómo está, si existen problemas en el útero, antecedente de miomas, tabiques, si ya has estado embarazado previamente, si tienes una infertilidad secundaria, por ejemplo, un factor de buen pronóstico que ya te hayas embarazado. Existe, ¿verdad? No, también. Definitivamente. Hay un tema bien interesante que se llama pérdida recurrente del embarazo, que también es muy frustrante emocionalmente, que es, me logro embarazar, pero no puedo tener un bebé a término, o aborto antes de las 12 semanas, o mi bebé se viene sin sangrado previo aviso. Es todo otro protocolo, ¿no? Entonces, es bien importante que nuestros pacientes, nuestras parejas entiendan dónde están parados y qué vamos a esperar del proceso de reproducción asistida. Y qué bueno que lo mencionas, porque hablando de la publicidad engañosa, precisamente, sí llega mucha gente así, ¿no? A sus consultorios. Bueno, y yo me va a dar garantía con el notario público, ya que quieren traer casi al notario, ¿no? Y respecto a la edad, Ever, ya nos comentaste la edad de la mujer, pero en el hombre, ¿hasta qué edad tiene esas variables que pueden considerarse que van a ser exitosas en el hombre? Bueno, en la mujer, pero en el hombre, ¿hasta qué edad para poder tener un éxito en estos procedimientos? ¿Tienes ganas de bebé, Martín? No, yo le digo a mi esposa cada vez que me platica el tema que ya está ahí, hasta donde estamos, ¿verdad? Pero no, ¿hasta qué edad? Es un tema bien interesante. El varón, en el tema de la reproducción asistida, a veces somos no tan estresados, porque las gónadas del varón, que es los testículos, el símil de los ovarios, tiene una lógica muy diferente al de los ovarios. Los ovarios, en una estimulación fuerte, convencional, podemos obtener entre 8 y 12 óvulos. Pero un varón produce una cantidad impresionante de millones de espermatozoides cada tercer día.
Y aún los varones que tengan una afectación, por ejemplo, que su movilidad o su cantidad de espermatozoides o la forma no sean lo suficiente buenos como para fecundar de manera natural, en la técnica de reproducción asistida tenemos que escoger 10. Ajá. Por ejemplo, una cantidad escandalosamente baja puede ser 5 millones. Eso es una oligospermia severa. Es una indicación absoluta de fecundación in vitro. Ajá. Pero para nosotros tener 5 millones en el laboratorio... Son muchísimos. O sea, tenemos de dónde escoger. Así es. En relación al varón, también tenemos la biopsia testicular cuando es más complejo, o ya hay muchos varones que tuvieron vasectomía, tienen una nueva pareja, desean embarazarse, entonces hacemos una biopsia pequeña, un TISA, y podemos obtener espermatozoides. Entonces no nos preocupa tanto más que los casos de azospermia, o que ya tienen su gónada, su testículo pequeño, con algunos otros trastornos hormonales o genéticos. Pero en promedio la edad. El tema de la edad tampoco nos genera problema, nada más hay asociaciones de enfermedades acorde a la edad. Hemos visto que varones de mayor de 50 años, aunque el semen esté muy bien, la tasa de embarazo disminuye un poco, pero un óvulo joven y sano salva casi cualquier cosa. Sí. Y hemos visto que en varones mayores de 55 años la asociación a trastornos de hiperactividad, por ejemplo, y en los mayores de 60, autismo, ¿no? Pero mientras la calidad del semen sea buena, no varía mucho la tasa de éxito de embarazo como en los óvulos. Sí. ¿No? Es algo muy importante. Y ya que mencionas el aspecto psicológico, yo sé que tú tienes porque se trabaja con equipos multidisciplinarios, ¿sí? Entonces yo sé que tienes un equipo multidisciplinario que juega un papel importante en toda esta preparación emocional y psicológica. De otra manera, no podrías... ¿Cómo trabajar en esto que haces de manera aislada sin tener un equipo? No podrías hacerlo. No, pues para empezar, tu psicóloga que te acompaña, tu psicólogo, tu terapeuta, pero también tu embriólogo, ¿no? Es fundamental tener un buen embriólogo, tener un buen laboratorio con un buen mantenimiento, con buenos controles de calidad, tener a tu química que maneje el laboratorio de andrología para capacitar el semen, tu enfermera que te pueda asistir de una manera adecuada. Digo, debes tener tu equipo multidisciplinario. Y nosotros aquí en Morelia trabajamos juntos muchas veces. Yo trabajo con otro par de biólogos de la reproducción y en los casos retos nos juntamos, los platicamos. Creo que es algo sumamente bonito. Nos invitamos a las cirugías, nos invitamos a las capturas ovulares o a las transferencias de embriones difíciles y creo que es la mejor manera de trabajar, ¿no? Los pacientes merecen la máxima calidad en tu protocolo y en tu proceso, que eso sí se los puedes garantizar. ¿Qué me va a garantizar? Que su procedimiento, tanto los medicamentos, su proceso, está respaldado por una guía de práctica clínica que así le va bien a la mayoría de los pacientes. ¿No? La tasa de éxito depende de sus variables. Claro. Y las pruebas negativas de embarazo. Hay que platicarlo. O sea, una tasa buena de embarazo de manera global en un laboratorio competitivo es del 60-65%. Y vamos y la presumimos a otros lados, con otros colegas qué tasa tienes, ¿no? De embarazo. Pero en una estadística real, quiere decir que a 4 de cada 10 de tus pacientes la primera prueba no va a salir positiva. ¿Cómo lo afrontas? ¿No? Ese es el reto. ¿Y cómo lo haces? Exacto, el acompañamiento del terapeuta, pero la evaluación de una prueba negativa va en 2 vertientes. Tienes que evaluar si es un fallo de FIV, le llamamos, o fallo de fecundación, que tiene que ver con las hormonas de mi paciente, si algo se me pasó, si la estimulación estuvo bien, si respondió bien, y la calidad de mi laboratorio. Y si no hay un fallo de FIV, tienes que ir a algo que es muy espeluznante para los biólogos de la reproducción, que es el fallo de implantación, y que tiene una complejidad mayor de estudio y que también la terapéutica de un fallo de implantación es más complejo, afortunadamente es menos común. Porque todo puede estar bien, la captación, las condiciones. Buena calidad embrionaria. Y de repente falló la implantación. Y no se implantó. Si al hacer este análisis todo está correcto en tu proceso, quiere decir que era la tasa de éxito. Aunque hubiera sido de un 80%, había una probabilidad de no éxito del 20%. Y esa fue. ¿Cuándo nos complican las cosas? Si después de 2 o 3 transferencias de embriones, transfiriendo embriones preciosos y el proceso está cuidado, hay que ir a estudiar el endometrio, que es todo otro mundo para nosotros. Exacto. La implantación no es tan simple. Cada vez se descubren decenas y decenas más de receptores y que tienen teorías nuevas en cómo conectan con el embrión, qué día de la progesterona. Tengo toda una lógica, ¿no? Pero hay que acompañar a nuestros pacientes. ¿Qué sigue? Después del duelo de una prueba no positiva, si tienen embriones congelados, transferir esos embriones que tienen ahí. Si no tienen embriones y la calidad embrionaria fue mala,
quizás es momento de hablar de un proceso de donación de óvulos, sí o no. Entonces hay que acompañar a tus pacientes. O sea, no termina ahí con la prueba negativa de embarazo. O sea, ahí continúas con el proceso. Definitivamente hay pacientes que inclusive van a necesitar un diagnóstico genético preimplantación, evaluar cromosómicamente a los embriones antes de transferirlos. Habrá otros que hay que vitaminarlos distintos. Es decir, hay que afrontar ese momento. Para mí es lo más difícil, el reto más grande que tengo en la consulta, cómo platicarles que hay una prueba de embarazo negativa, cómo evaluarla, darles los resultados, darles sus embriones y después platicarles que sí. Evert, esta parte del programa está acompañado de una serie de preguntas que nos hace el público. Y aquí tenemos ya algunas que te voy a hacer para que de tu conocimiento, para que tú nos hagas favor de comentarlas. Por ejemplo, Mario Carrillo pregunta a través de Instagram, te felicita al programa, felicita al invitado, y Mario dice que el principal temor que él tenía, porque entiendo por la pregunta, entiendo que él ya tuvo un procedimiento y que fue con éxito, pero dice, el principal temor que yo tenía era que en todo el proceso no solamente tuviéramos un producto o un bebé, sino que tuviéramos 3 o 4 bebés. ¿Qué tan frecuente es eso? Ese es el segundo reto más grande, ¿no? Los embarazos múltiples, triples. Los gemelos, hay quienes vienen y consultan inclusive porque quieren gemelos. Hay que platicar que las técnicas de reproducción asistida, el objeto es tener un bebé sano a término. Los gemelos y más allá los triples o los cuádruples se consideran una iatrogenia, es decir, un evento médico producto de un tratamiento no deseado. Pero sabemos que los productos gemelos o de 2 son bien tolerados en la mayoría de las pacientes y es por eso que no nos asusta. Nos preocupan mucho los triples. El riesgo de que los bebés nazcan antes es muy alto. Exacto. El riesgo de que un bebé se quede en el crecimiento y el otro sea mayor y que tengas que interrumpir el embarazo. Hay 3 placentas, porque aquí no es de los que comparten placentas. Es muy raro que un embrión divida producto de un in vitro. Aquí son 3 placentas. Quiere decir que hay triple hormonas y pueden tener hipertensión del embarazo, llamado preeclampsia, diabetes del embarazo. Entonces los embarazos triples son muy complejos de afrontar. He tenido algunos, solamente el que no hace in vitro no tiene triples. Claro. Pero ha sido una variedad, ¿no? Recuerdo mucho en Vallarta, tenía unos pacientes con su triple y tuvimos la bendición de que nacieran en el Centro Médico de Guadalajara a las 36 semanas con bebés de más de 2 kilos. Sí. Pero bueno, ya la hemorragia, porque no se contraía la matriz, ya nos andaba dando un tema. Claro. Pero también hemos tenido pacientes que no desean tener 3 bebés por todo lo que implica. Claro. Y hay que tomar decisiones, ¿no? Hay procedimientos como la reducción embrionaria, etcétera, que son complejas. Pero los laboratorios ahora que tienen mayor certeza, mayores controles de calidad, y ir al día 5 de desarrollo embrionario nos hace que no tengamos necesidad de transferir más de 2 embriones. Inclusive la tendencia es a transferir 1, el single embryo transfer que le llamamos, y con tasas de embarazo muy buenas cuando tienes embriones de muy buena calidad. Y esto se logra gracias a que nuestros laboratorios cada día son mejores. Sí, son más precisos. Son mejores, ¿no? son más precisos. Entonces, sí es muy complejo el tema de los triples. Tratamos de ser muy cuidadosos y es preferible, a veces les digo, una prueba negativa que un triple y ver qué vamos a hacer después. Muy bien. Hay otra pregunta de Elizabeth Aguilar que nos hace llegar su pregunta a través de Messenger y dice que si una persona diabética puede ser candidata a fecundación in vitro. Definitivamente. Ella entraría en el control pregestacional, ¿no? En una preparación hay que cerciorarnos que sus niveles de glucosa no superen aquellos que pueden poner en riesgo al bebé. Sabemos que la diabetes preexistente al embarazo puede generar malformaciones del tubo neural de nuestros bebés, ¿no? Y lo logramos midiendo la hemoglobina glucosilada, ¿no? Entrar con una hemoglobina glucosilada menor a 6 en el primer trimestre creo que es una buena idea y claro que sí, no es un impedimento. Ok, pues ahí tienes, Elizabeth, para que lo tomes en cuenta. También hay otra pregunta. Bueno, esta es una felicitación a ti, Evert. Carmina López, a través de Facebook, te mando a felicitar. Dice que es un excelente médico y un excelente ser humano. Gracias. También aquí sí es una pregunta. José Pérez nos dice por Instagram que cuando él o ella
deciden iniciar un proceso de fecundación, ¿qué tan frecuente es que tengan que estar en reposo? ¿Cuáles son las indicaciones, los cuidados, sobre todo para que no falle el proceso? Sí, fíjate que eso es bien interesante. Hace varios años las teníamos acostadas 24 horas sin moverse. Y por ahí un grupo de fertilidad en España, el IBI, que es un grupo muy grande en el mundo, ya no hay IBI México, tuvo algunos problemas, se atrevió a levantar a las pacientes basado en la teoría que pues, la implantación sucede de manera muy ordinaria en todos y nadie se da cuenta cuando se implantan las mujeres. Sí. Siguen brincando, nadan, hacen su quehacer y de repente están embarazadas, tienen un retraso menstrual y se hacen una prueba. Y se atrevieron a levantar a las pacientes, ¿no? Los embriones son microscópicos y el endometrio es una cavidad virtual, no existe si no metes la cánula. Claro. Y al sacar la cánula, todas esas células del endometrio se vuelven a cerrar y el embrión es pequeñito, o los embriones, y se quedan ahí. Y levantaban a los 5 o a los 10 minutos a las pacientes y pues todo el mundo estaba asustado, ¿no? De que no, pues, no se van a embarazar. La tasa de embarazo fue superior en un porcentaje. A lo común, cuando las dejaban cuando las dejaban acostadas. 24 horas, menos estrés. Así es. Sí, Al claro. tener menos estrés, hay menos catecolaminas y no hay contracciones uterinas y hubo más tasa de embarazo. Sí, claro. Entonces, favorece. El reposo después de la transferencia embrionaria es relativo, pueden ir a casa caminando. Les pedimos que estén tranquilos, que no haya estrés, que no tengan riesgo de caída, 1 o 2 días, y pueden reanudar su vida normal con Y los cuidados. decías que en 2 semanas inclusive pueden regresar cuando viven en otro país. Ah, no, definitivamente, Ok. ¿no? O sea, transferimos y al día siguiente pueden regresar a casa. La mayoría sí le hacen. Muy bien. Vuelan a su casa un día después de la transferencia embrionaria. Eso es importante conocerlo. Sí. Vamos a ir a una pausa si nos permites, Ever, y no se vaya, continuamos aquí en su programa Consulta Médica. Ya estamos aquí en la recta final de nuestro programa Consulta Médica y yo quiero recordarle que estamos presentes en todas las plataformas, en todas las redes sociales, para que usted, por favor, comparte esta información. El doctor Ever Flores Leal está hoy hablando, el biólogo de la reproducción, está hablando de la preservación de la fertilidad y de las principales indicaciones para la fecundación in vitro y aspectos muy importantes que ya los hemos tratado, que los hemos platicado durante el desarrollo de nuestro programa, pero si usted no lo vio completo, estamos ahí en YouTube. Véalo, por favor, y salga de todas las dudas. Y también pues están apareciendo los teléfonos del doctor en pantalla para que pueda usted acercarse con un especialista como el doctor Ever Flores Leal para que pueda salir de dudas personalmente si es que así le conviene a usted o si está interesado en este tema. Y bueno, en esta etapa del programa, que es la última de nuestro programa, desafortunadamente, Ever, los tiempos, como muchas veces lo decimos, y parece como que muy sencillo, pero la verdad es que 1 hora se va volando, ¿sí? Y a veces nos hace falta tiempo para hablar con más profundidad del tema. Pero fíjate que esta parte de nuestro programa se ha caracterizado porque lo ven muchos médicos, ¿sí? El programa. Y esta última parte, la gente, los médicos quieren saber cómo le fue al especialista que está invitado, cómo le fue en su preparación. Ya nos platicaste dónde egresaste, etcétera, todo tu currículum, pero quieren saber más a detalle cómo fue para ti. Y la gente que no es médico también quiere ver el lado humano, y así nos lo ha hecho saber, más del médico, más del especialista, más del ser humano, ¿sí? Entonces, en todo este proceso de formación académica tuyo, quiero hacerte primero la pregunta, ¿qué te motivó a ser médico? Siendo muy sinceros, es una pregunta no simple, porque nos hacen elegir en orientación vocacional a lo que te vas a dedicar cuando tienes 17 o 18 años, ¿no? Estás terminando la prepa. Tuve una influencia, tengo un tío que es cirujano plástico, así como lo tú. sé. Y número 2, pues la realidad, ¿no? El deseo de tratar de minimizar el sufrimiento de alguien que sufre. Claro. Todos hemos tenido familiares que sufren, muy cercanos, y eso principalmente, ¿no? Esa capacidad y la autonomía que te da ser médico.
Claro. en muchos aspectos. Y en todo este proceso de formación hubo un momento en el que tú dijiste, creo que hasta aquí voy a llegar, por diferentes problemas que hayas tenido, no porque no te sintieras capaz de terminar una carrera o una especialidad, pero factores que hayan influido en que dijeras tú, creo que no voy a poder seguir adelante porque traigo esta situación familiar o personal. Creo que nunca, creo que siempre he tenido bastante claro, ha habido momentos de crisis, claro que sí, ¿no? La residencia médica no es la excepción. Así es. Para nosotros los que estudiamos en el Seguro Social, el segundo año de la especialidad, ahí en León, una excelente plaza, con una gran formación, pero muy retadora, ¿no? Recuerdo mucho que era mucha costumbre. Yo nací en Guadalajara, mi familia está en Guadalajara, entonces una vez al mes tienes un fin de semana medio libre, sales el sábado por la tarde y deseas ir a casa a visitar a tus papás. Claro. Y para regresar el domingo en la noche y presentarte al hospital el lunes. Iba a haber un concierto de Coldplay, recuerdo muy bien, y los boletos los había comprado como desde un año antes. Y se enteró una de mis residentes superiores. Sí. Y yo creo que no le caía bien. Y cuando me recibe la guardia el sábado temprano, pues yo tenía todo listo, emocionado. Ajá. Y comenzó a contar cosas, ¿no? Llamaba a ella. Tachitas ponía en una lista que Administrativas tenía. muchas Sí, veces, administrativas. Y me puso a hacer unas actividades complementarias, yo estando de postguardia, y terminé de hacerlas a las 4 de la tarde, no había dormido, y pues ya no quise ir al concierto, ¿no? Mis amigos y mis hermanos que estaban ahí me decían, ¿para qué vienes? Digo, la fila de los coches para llegar al estadio 3 de marzo ya es como de 1 hora, o sea, ya no venga. Y trasladar desde León hasta ahí. Fue un tema y muy curioso que me hizo una crisis así poquito existencial, pero bueno, algo menor. Y creo que el reto más grande que he tenido es cuando alguna paciente trabajaba en un hospital del IMSS muy grande, la Gineco 4 se llama, en la Ciudad de México, que es caracterizada como la catedral de la ginecobstetricia en Latinoamérica, y tuvimos un caso muy difícil, muy retador, y nuestra paciente no logró vivir a esa enfermedad que tenía, y pues entran muchas reflexiones, ¿no? Yo creo que yo era muy joven para procesar esto, quizá entre el ego y a veces un poco de soberbia de sentirte muy capaz. Así es. Y te das cuenta que la medicina tiene algunos límites en algunas ocasiones, aún en el mejor hospital, aún en el hospital más grande y con equipos grandes. Ahí hay gente de muy alto calado en la ginecobstetricia del país y me costó mucho trabajo procesarlo, ¿no? Inclusive pues, llegué a pensar el día que elegí estudiar medicina, que estás formado para una ficha, pero entendí también que si bien es cierto, nos gusta mucho lo que hacemos, pues hay veces que la vida juega diferente. Así es. Y que no está en nuestras manos. Y ese ha sido el momento más retador que he tenido en mi carrera. Pues yo creo que de manera general, ¿crees que haya valido la pena lo que has pasado? Que estás muy joven como para decir lo que he hecho en toda mi vida, porque pues, eres un médico joven, pero ¿ha valido la pena? No, bastante, ¿no? Y siempre estaré agradecido con Dios y con los pacientes que te brindan su confianza. La verdad es que yo me pongo del otro lado, empatizas y a ver, por más bueno, recomendado que estés, lo que sea, pase al baño y póngase una bata y quítese su ropa interior. La verdad que siempre habrá agradecimiento y eso es lo que nos motiva a buscar hacer mejor las cosas, claro, ¿no? Para que nuestros pacientes encuentren alivio en su problemática. Sí, pues yo creo que eres, porque te conozco, Ever, como tenemos amistad y como amigos, conozco la calidad de ser humano que eres y que en alguna ocasión, en algún mensaje telefónico te dije es que o sea, los cargos públicos como el que tienes, se necesita gente con una gran calidad humana, con una gran calidad moral, ¿sí? Con ética y con un gran compromiso para sacar adelante una institución como en la que estás. Y en tu medio privado, pues no se diga, lo conozco porque somos conocidos vecinos, aquí, ¿verdad? En el hospital, hasta vecinos, ¿no? De consultorio. Quiero agradecerte por tu presencia aquí y comprometerte al aire de que nos hablemos de otro tema muy interesante que es la mortalidad materna en un siguiente programa, si tú me lo permites, que nos comprometamos al aire para estar aquí. Será un gran honor. Saben que estamos a sus órdenes, ¿no? Ahí en la comisión también. Siempre le digo a mis amigos médicos, cuando tengan un proyecto que quieran instaurar, vayan, les damos una asesoría desde cómo hacer su trámite hasta cómo hacer un plano de ingeniería sanitaria para un consultorio o para un hospital. Para eso está la comisión. Y no hagan cosas que creen que están bien, que luego les salen más caras. Claro. Infórmense mucho
sobre todos los trámites, para eso estamos. Sí. Y en el medio profesional también estamos a sus órdenes. Sí. Martín, agradecerte mucho. No, gracias a ti y pues gracias a la oportunidad que nos da el Sistema Michoacano de Radio y Televisión precisamente de hacer llegar toda esta información. Gracias por estar con nosotros. Un Te placer. esperamos en el siguiente programa y para usted que nos favoreció con su atención, recordarle que cada semana tenemos un programa de temas médicos, precisamente con invitados del prestigio y de la calidad del invitado del día de hoy. Y bueno, yo quiero invitarlos a que nos vea la próxima semana. Soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor de este programa que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que es la televisora oficial del gobierno del estado. Nos vemos la próxima. Cuídese mucho. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó